jóvenes, ¿cómo están? Que Dios los bendiga grandemente. Mi nombre es Crisbeli Sanabria para los que no me conocen y como ya pudiste ver en el título del video, hoy vamos a hablar sobre algunas razones por las que a veces los jóvenes tienden a apartarse de la iglesia. Pero antes de esto quiero dar una pequeña aclaración. Los puntos que voy a nombrar a continuación no siempre van a ser los mismos para todo el mundo. Evidentemente hay muchísimas circunstancias y contextos que juegan un valor importante dentro de este tema. Sin embargo, nosotros nos hemos centrado en unos puntos puntuales, unos puntos que suelen repetirse cuando a veces los jóvenes se apartan de la iglesia. Y lo primero que suele repetirse es la iglesia es aburrida. Y esto a veces suele pasar porque como iglesia tenemos una imagen muy estructurada, ¿no?, de lo que es la iglesia y de hecho de forma bastante tradicional. No quiero que me malinterpreten, yo no estoy diciendo que tengamos que permitir que el pecado sea parte de la iglesia, pero sí creo que debemos aprovechar los talentos que tienen los jóvenes para crear actividades nuevas, novedosas y que sean un atractivo para ellos. El segundo punto, pero no menos importante, dudas no respondidas. Muchas veces los jóvenes dentro de la iglesia tienen muchas dudas referentes a su fe y nosotros quizás muchas veces no estamos preparados para poder responderlas, ¿no? Entonces yo creo que es el llamado para que nosotros nos preparemos, nosotros nos capacitemos para poder responder a esas preguntas y que si crece en ellos alguna duda y nosotros tener la posibilidad de responderla evidentemente conforme a la palabra de Dios de forma sabia y de forma prudente, porque cuando crecen dudas dentro del grupo de jóvenes o dentro de los jóvenes y no se responden, pues ellos suelen encontrar esas respuestas fuera de la iglesia. El tema del sexo, todo un tabú. Creo que tiene que ver con el punto anterior, ¿no? Muchas veces dentro de la iglesia, pues ese tema suele costar hablarlo, suele costar aconsejar a los jóvenes en cuanto a cómo vivir su sexualidad, ¿no? Y por esta misma razón, por no tener las respuestas muy claras, pues buscan respuestas fuera de la iglesia, ¿no? Y el problema es que se aparten de la verdad y de la bendición de cómo es vivir el sexo, ¿no?, dentro de la relación con Dios y dentro de lo que es agradable para Dios. Y nosotros tenemos una confianza y tenemos una certeza y es que Dios es el creador del sexo. Por esa razón nosotros como hijos de Dios tenemos las pautas indicadas o deberíamos de tenerlas por lo menos de cómo a Dios le agrada que vivamos nuestra sexualidad y que teniendo esas pautas nosotros como adultos podamos transmitírselas a las nuevas generaciones para que ellos puedan crecer teniendo y fortaleciendo esa convicción. Evidentemente, pues siempre ellos tienen la libertad de escoger qué vida vivir sin involucrar a Dios o no en su vida, pero es importante que nosotros podamos estar preparados también y podamos tener la libertad de hablar de este tema de la forma correcta, de la forma sabia, para que ellos en un futuro puedan disfrutar y vivir de una santidad dentro de su sexualidad. El problema dentro de las amistades y la fe. Este es otro problema bastante común dentro de la iglesia. Y es que pasa que por supuesto los jóvenes tienen una realidad dentro de la iglesia y otra realidad fuera de la iglesia. Es decir, ellos por supuesto tienen sus estudios, sus cosas, sus trabajos muchas veces. Y por supuesto que dentro de esto van a conocer personas y van a crear vínculos de amistad con personas fuera de la iglesia, personas que por obvias razones no van a compartir su fe, pero es importante en este tema que nosotros podamos involucrar y tener una enseñanza bíblica correcta a los jóvenes de cómo ellos también tienen la capacidad de hablar de Dios a esas futuras amistades que van a crear, evidentemente bajo el respeto, bajo la gracia que Dios nos ha dado a nosotros, pero que puedan tener esa libertad, ¿no? Que no significa que no puedan tener amistades cristianas, simplemente que tienen que ellos tener la madurez en el Señor de cuáles son sus convicciones y de que evidentemente fuera de la iglesia van a tener amistades, pero que ellos también tienen la capacidad y el llamado de compartir el amor de Dios con ellos. Y por último, las críticas.
Muchos jóvenes que recién llegan a la iglesia pueden pasar, muchos, no todos, no podemos generalizar, por eso lo dije al principio. Estamos hablando de ciertos contextos y de ciertas circunstancias. Por críticas o por momentos, digamos que bochornosos por parte de otros hermanos que quizás no están de acuerdo con su forma de vestir, con su forma de actuar, con el pasado que este joven ha tenido. Pero es importante entender que cuando nosotros empezamos a caminar con el Señor, y si este joven está apenas llegando a la iglesia, apenas se está involucrando, es un proceso con el cual el Señor tiene que trabajar con este joven. Vuelvo y repito, no significa que tengamos que permitir que el pecado haga nido dentro de la iglesia, pero evidentemente nosotros somos pecadores que estamos buscando un Dios que es santo y que necesitamos que Él nos corrija, que Él se tome el tiempo de moldear nuestro carácter. Y nosotros muchas veces, cuando tenemos bastantes años en la iglesia, podemos pasar de mala forma y que esto no le agrada a Dios, a criticar a otra persona que está recién llegada por quizás su vestimenta, su actitud, su forma de comportarse, por su vida, por su estilo de vida. Pero tenemos que entender que somos salvos por gracias, que las cosas con el Señor tienen un tiempo y un proceso, y que si esta persona realmente está dispuesta a conocer al Señor, está dispuesta a seguirla, tiene que menguar y con ello va a cambiar ciertas actitudes o ciertas decisiones va a tomar en su vida para poder empezar a glorificar al Señor dentro de su vida. Pero esto lleva un tiempo y lleva un proceso. Y siempre tenemos que apegarnos a lo que es honesto y a lo que realmente es la verdad dentro de la Biblia. No podemos estar acusando ni mucho menos criticando a personas bajo simplemente estándares humanos y no bajo lo que realmente la Biblia nos dice, ¿no? De cómo debemos vivir para Dios. Pero nosotros estamos llamados como iglesia a vivir en una constante edificación, en un constante proceso, en caminar con Cristo para algún día, cuando Él esté aquí, cuando Él nos llame, cuando estemos con Él, nosotros poder ser como Él al 100%. Pero mientras tanto estamos en un proceso de perfeccionar nuestra fe, de perfeccionar nuestro carácter. Por ende, tanto jóvenes, adultos, niños, todos estamos en un proceso, ¿no? En un caminar con el Señor. Es importante que la edificación dentro de la iglesia, el consejo para los jóvenes, el consejo para la persona adulta, sea siempre con la gracia y el amor del Señor, ¿no? No podemos estar haciendo divisiones, ni estar creando rencillas por cosas que pueden ser significativas, pero que realmente necesitamos tener una base y un fundamento en el Señor para poder corregirlas. Y de igual forma, al joven que quizás me esté viendo y haya pensado apartarse de la iglesia por alguna de estas situaciones o por otra situación que no hayamos nombrado, yo te llamo a que seas valiente, a que sigas al Señor independientemente de circunstancias temporales, porque el Señor es eterno y las circunstancias son temporales, y que te apegues a su palabra, a lo que Él dice de ti dentro de su palabra, a que busques siempre su guía y su dirección por medio de la oración, para que Él te lleve a la congregación correcta, para que tú estés contento en la iglesia en la que estés, y sobre todo a que seas paciente, porque dentro de la iglesia todos somos humanos y tenemos muchos errores. Sin embargo, el amor cubre multitud de pecados y nosotros estamos llamados a mirar al hermano que es imperfecto como nosotros con amor. Así que mi consejo es este: si tú has pensado en apartarte, en renunciar, ya sea porque estés fatigado, agotado o por cualquier cosa por la que estés pasando o por la que hayas pasado, mi consejo es que seas valiente, a que sigas perseverando en el llamamiento de tu fe y que no renuncies a una bendición tan importante con el Señor por cosas que al final del día, aunque tienen importancia delante del Señor, el Señor sigue siendo más importante que todas estas cosas, ¿no? El Señor siempre es más importante que nuestras aflicciones, que nuestro sufrimiento, en el sentido de que Él es el que calma nuestro sufrimiento, Él es el que nos da el consuelo. Y por esa razón te invito a que no renuncies, a que sigas perseverando en el Señor y que no renuncies a congregarte, que seas paciente y que siempre estés refugiado
en la oración con el Señor, en tu relación íntima con el Señor. Este ha sido todo el video, espero que haya sido un video de bendición para tu vida y que puedas compartirlo con aquellas personas que tú pienses que puedan necesitar escuchar estas palabras. Que Dios te bendiga y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como @JuventudValientePiso, en Instagram, Facebook y en TikTok. Y por supuesto que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Que Dios te bendiga. Bye.